Hola a todos, lo que vamos a ver ahorita es la descripción de los ejemplos referidos a HTML, CSS y JavaScript. En nuestro campus virtual, en la clase número 3, hay un punto que es el 1.7, que es el que está aquí abajo. Aquí este es un proyecto en Eclipse referido a este código HTML, CSS y JavaScript. Después de importar este proyecto, lo descargan y lo importan. Vamos a Eclipse. En Eclipse lo que nos interesa es lo que está en la carpeta web content y vamos a guiarnos desde el archivo que está en la carpeta web content que se llama index.html. Este archivo es como el menú a todos los ejemplos. Todo lo que ven aquí arriba, CSS, HTML y JavaScript, son los ejemplos de cada tipo. Por favor, ejecuten este archivo index.html. Lo que van a hacer, le dan clic derecho, van a run as, run on server, ejecutan el servidor, le colocan finish. Este es el menú de los ejemplos. Estos son todos los ejemplos que he creado para este tema de HTML con las demás tecnologías. Primero vamos a ver la sintaxis básica de HTML, cómo sería una página web básica, el uso de formularios, el uso de listas, el uso de algunos caracteres especiales, lo creo que le decía, si tengo una codificación en español, básicamente son codificaciones UTF y algunos ISO, el uso de tablas. Luego pasamos al tema de CSS. Como les dije, CSS es solamente para dar formato, para dar diseño en nuestras páginas HTML. Comenzamos con qué pasaría si tengo una página web sin formato CSS, sin código CSS, y qué pasaría cuando tengo una página con código CSS. Vamos a ver la diferencia, vamos a ver que visualmente cambia bastante. Luego los diseñadores gráficos ya están usando como estándar la etiqueta div. Div me permite ser más flexible y no solamente basarme en con las etiquetas básicas de HTML, sino me permite avanzar un poco más. Básicamente div se usa para dos cosas, para hacer separación de códigos, o sea, un grupo de código HTML la puedo agrupar con una sentencia div, y también uso div para el tema de maquetación combinado con CSS. Luego pasamos al tema de JavaScript. En realidad JavaScript tiene bastantes funcionalidades, pero lo que vamos a ver aquí puntualmente son algunas. Por ejemplo, la caja de mensajes, la caja de alertas. Cuando queremos mostrar algún mensaje al usuario, por ejemplo, que cometió un error, de que falta ingresar algo, básicamente se muestra una caja de alerta. Cuando necesitamos hacer alguna confirmación, o sea, hacer una pregunta entre sí o no, verdadero o falso, usamos una caja de confirmación. También podemos usar JavaScript para obtener elementos. De todos los elementos que están en nuestra página HTML, podemos identificar algunos de manera puntual. Vamos a ver cómo, y obtenemos su valor y los podemos modificar. Como les dije, el tema de DOM lo que hace, todos los elementos que están en nuestra página HTML los estructura en una jerarquía, y nosotros podemos acceder a través de todos los elementos de la jerarquía y modificar o obtener valores de ciertos objetos. Y claro, está JavaScript, su uso más extendido es para el tema de validación. Vamos a ver un pequeño ejemplo de una validación, algo sencillo. Como les dije, esto, el tema de JavaScript es bastante amplio. Existen otros frameworks, otras librerías que me permiten modificar y manejar JavaScript de manera más sencilla y más avanzada. Pero lo que vamos a ver es lo básico de JavaScript. Vamos a comenzar con la primera parte, la sintaxis básica de HTML. Por favor, denle clic en la parte HTML, sintaxis básica. Por ejemplo, aquí tengo algo sencillo, un mensaje que me está imprimiendo. Si vamos a nuestra página HTML, en la carpeta HTML, dentro hay una carpeta que es Basic. Por favor, denle clic en el archivo index. En realidad, este es
formato básico de una página HTML. Como le dije en la presentación, tiene una parte que es el head. Esto solamente me da información. Esto no se muestra directamente en la página, pero le sirve al navegador para poder traducir e interpretar toda la página. Y tengo la parte de las etiquetas del body. Este es el cuerpo. En realidad esto es lo que muestra el navegador del usuario. Sí, estas son las dos partes, head y el body. Vamos a cerrar este y vamos a regresar a nuestro menú. Dentro del menú, por favor, vayan a la opción de atrás, back. Y vamos al tema de formularios. He intentado hacer una recopilación de todos los elementos típicos de un formulario. Como les dije, los formularios sirven como elementos para enviar información al servidor, pero esta información ha sido capturada del usuario. O sea, el usuario interactúa, ingresa cierta información en ciertos componentes y todo esto es enviado al servidor. El primer componente es una caja de texto. Bueno, aquí básicamente es una caja que le permite al usuario ingresar un texto. Aquí yo acabo de borrar el texto que estaba ahí e ingresado, mi nombre es Alejandro More. El segundo elemento es de tipo password. Como les dije, la idea de este es todo lo que ingresa el usuario está bien, es grabado en el navegador, pero no es visualizado. Esto por tema de seguridad. ¿Qué pasa si estoy ingresando mi clave de mi cuenta bancaria o estoy ingresando la clave de mi correo electrónico? Yo no quisiera que alguien que está mirando atrás mío vea lo que yo escribo, pero realmente si está escribiendo de manera correcta. Aquí hay un campo oculto que es el tipo hidden. De aquí podemos ver el código ahorita. Por favor, donde dice force, en la carpeta force, a la mano izquierda, hay un archivo que se llama index.html. Por favor, denle clic ahí. Aquí. La primera parte, la caja de texto, que es de tipo text. Toda esta primera parte son elementos de tipo input. En primero es una caja de texto, es un elemento input, pero de tipo text. El segundo elemento es un elemento input de tipo password. Con esto indicamos que ya no es una caja de texto simple, sino es una caja de texto que todo lo que se ingrese es codificado, solamente en la visualización, pero en el contenido sí se guarda el valor correcto. Y este es el que me interesaba, es un elemento input de tipo hidden. Esto es básicamente, ¿qué pasa si quisiéramos enviar información al servidor, pero esta información no es ingresada directamente por el usuario, sino puede ser calculada por el JavaScript o por la página HTML? Regresamos a nuestra página, bajamos un poco. Aquí tenemos los radio buttons. Radio button básicamente son opciones, son diferentes opciones y yo solamente puedo elegir una opción de todas ellas. ¿Sí? Por ejemplo, intenten seleccionar más de una opción, no pueden. Todo este bloque se comporta como un grupo de botones que tienen como propiedad solamente poder elegir uno de ellos. Si vamos al código fuente de este, es esta parte de acá que dice radio buttons. Ustedes pueden ver aquí hay tres elementos y cómo el sistema identifica que todos ellos pertenecen al mismo grupo. Bueno, básicamente porque tienen el mismo nombre. Como estos elementos tienen el mismo nombre, el sistema, el navegador detecta que es el mismo grupo y solamente condiciona que de todo ese grupo se pueda seleccionar un solo elemento. La siguiente parte es los checkbots. Este es muy parecido al radio button, son varias opciones, pero con la posibilidad de poder seleccionar más de una opción. ¿Sí? Intenten seleccionar. Yo puedo seleccionar todas las opciones. No me condiciona que pueda seleccionar solamente una opción.
Si regresamos al código fuente, es esta parte de acá, los checkbots. También es un elemento de tipo type, de tipo input y de tipo checkbot. Es un elemento input de tipo checkbot. El anterior era un elemento input de tipo radio. Sí, el nombre es el mismo en realidad, pero lo que diferencia es esto, radio y checkbot. Recuerden, radio solamente me permite seleccionar un elemento y checkbot me permite seleccionar varios elementos. Regresemos al código y por supuesto está el tema de botones. El botón clásico de todo formulario es el botón Submit, que es el segundo. Con este botón yo envío la información, toda la información del formulario al servidor. Pero además de ese, puedo tener botones simples. Puedo tener un botón sin ninguna opción, pero por medio de JavaScript yo puedo incluirles alguna funcionalidad. Por ejemplo, que haga alguna validación, que haga algún cálculo, etcétera. Y además tengo otro tipo de botón, que es el botón Reset. Este botón me permite resetear me refiero a reiniciar los valores iniciales, reiniciar a los valores iniciales de todos los elementos del formulario. Vamos al código fuente, index.html. Los botones son esta parte de acá. El primer botón, como les dije, es un elemento input de tipo button. ¿Sí? No tiene ninguna opción propia, pero como veremos más adelante, mediante JavaScript yo le puedo incluir alguna funcionalidad. Aquí tengo otro elemento input de tipo submit. Cuando digan submit es el envío. Esto me permite enviar información desde el navegador al servidor. Y el botón de tipo reset es input de tipo reset, me permite resetear los valores, ir a los valores iniciales. Regresamos a nuestra lista de ejemplos. Aquí. Lo que tengo acá. Opciones select. Select es muy parecido a Radio Button, pero a Radio Button y al chatbot, pero la idea de esto es que todas las opciones están listadas en un solo componente. Aquí. Y yo aquí selecciono los elementos. En este caso solamente puedo seleccionar un solo elemento. El primero es un select con tamaño, o sea, yo le digo cuántos elementos quiero que me muestre. Y en el otro, cuando yo no le indico de manera explícita cuántos elementos quiere que me muestre, lo que me hace el sistema es mostrarme un listado desplegable. Yo le doy clic en la flechita para abajo y me lista todos los elementos. Regresamos al código fuente. Es esta sección de acá. Esta parte. La primera parte, como les dije, es un select, es un listado de opciones, pero con tamaño. Yo le indico el tamaño. Y en el segundo caso es un listado de opciones, pero sin el tamaño. Con esto logro que me muestre un solo componente con una flechita para abajo. Regresamos a nuestra lista de ejemplos. Y el último componente, a veces más usado, es el text area. ¿Qué diferencia hay con la caja de texto normal? Con el primer elemento que vimos acá. Con este. Bueno, básicamente este text area es multilínea. O sea, es una caja de texto pero que tiene varias líneas. ¿Cómo se representa esto en código fuente? Regresamos acá. Vamos a la parte final, que es el text area. Text area es un elemento en sí, text area, donde le indico la cantidad de filas y la cantidad de columnas que va a soportar este elemento. Y entre la etiqueta inicial y la etiqueta final, aquí se encuentra el texto que me va a mostrar en el elemento text area. Okay. Vamos a regresar, por favor regresen a la lista inicial de ejemplos. Los siguientes ejemplos son referidos al uso de listas.
denle clic en la opción listas. Listas en realidad son elementos agrupados en HTML, pero que tienen alguna identificación propia o grupal. Por ejemplo, puedo tener listas que no están ordenadas. No ordenadas me refiero a que no tienen numeración. Y en lugar del número inicial tienen un símbolo. Puede ser un cuadrado, un punto sin fondo. Una lista ordenada es un conjunto de elementos que sí tienen una numeración. La numeración puede iniciar en cualquier número en realidad. Aquí vamos a ver el código fuente. Y al final tenemos listas de tipo definiciones. Donde, ¿por qué son definiciones? Bueno, el primer elemento es el término que se va a definir y el segundo elemento es la definición del término que se puso inicialmente. Por favor vayan a leads y dentro hay un archivo index.html. Aquí. Este es el primero. Para una lista no ordenada yo uso las etiquetas UL y LI. UL me identifica el inicio y el final de la lista grupal, y LI me identifica a cada ítem, a cada elemento de la lista. Y adicionalmente en LI me dice qué tipo de identificador, qué tipo de gráfico yo puedo utilizar. Aquí necesitamos un círculo, un cuadrado y un disco. Una lista ordenada es una lista que tiene numeración. Aquí el elemento padre, el elemento inicial es de tipo OL y el segundo elemento es tipo LI. Acuérdense, UL es lista sin ordenar y OL es lista ordenada. Y cada elemento, al igual que el anterior, es LI. Pero aquí le indico con qué valor iniciar. Si yo no le indico ningún valor, va a iniciar con el valor, con el número 1. Luego, el último tipo de listas es la lista de definiciones. Aquí la etiqueta padre es DL y cada elemento se clasifica en dos tipos. Tipo DT, que es término, y DD, que es la definición. Al hacer esto, el navegador detecta que el primero es el término, lo orienta hacia la izquierda y el tema de definición lo orienta hacia la derecha. Regresemos a nuestro listado de listas y por favor regresen al menú principal de ejemplos. Los siguientes ejemplos son referentes a caracteres especiales. Por favor denle un clic en caracteres especiales. Como les dije, se tiene bastante problema con el tema de acentos y esto es más profundo cuando tengo diferentes navegadores con diferentes codificaciones. Por favor vayan a caracteres especiales, Special Characters, de la carpeta HTML y denle clic en el archivo que está dentro que se llama index.html. Vamos a primero explicar la parte del body. Por ejemplo, si se dan cuenta, en este texto que tengo al inicio tengo algunos caracteres especiales. Sí, este símbolo con un guión, la C de copyright y la arroba, otra vez el símbolo de la arroba. Luego aquí abajo tengo algunos símbolos raros. Ahora, el navegador, ¿cómo puede identificar cómo traducir estos elementos? Bueno, en base al set de caracteres. Esto se codifica en la primera sección, que es el head,
que es la cabecera. Aquí vamos a hacer, aquí he puesto ejemplos de tres tipos de codificaciones. La primera es básicamente para codificaciones del sistema operativo directo. La segunda codificación es en base a Unicode. En realidad Unicode me permite manejar cualquier tipo de lenguaje. Y tengo alguna codificación para algunos lenguajes específicos, por ejemplo, Latin 1. Si ustedes regresan al código fuente, a la página web, bueno, aquí pueden ver todo sin problema. Ahora regresen al código fuente y comenten la parte de Unicode y descomenten la parte de Latin. Para poner un comentario, tienen que poner el símbolo menor, el signo de interrogación cerrado y menos menos. El eclipse lo autocompleta, colocan esto en la parte final y en la parte inicial y en la parte final. Y con esto está comentado. Y vamos a descomentar la parte de latín. Borren por favor el inicio del comentario y el final del comentario. Guarden el fuente, regresen a la página web y por favor actualicen. Cuando lo hemos actualizado hemos visto los caracteres raros. ¿Por qué pasa esto? Bueno, básicamente porque en base a esta codificación que hemos puesto, Latin 1, el navegador no puede interpretar todos estos elementos. Pero si usáramos Unicode, el navegador sí puede interpretarlos. Pero si ven en la parte derecha, estos símbolos con acentos sí han sido interpretados correctamente. ¿Por qué? Regresamos al código. Bueno, porque hemos usado las codificaciones correctas para los acentos. Es buena práctica en realidad, si tengo un acento, una minúscula con acento, cambiarla a su codificación, que es el símbolo de I a acute. Esto me asegura que sin importar la codificación que tenga mi página HTML, puede ser visualizada de manera correcta, sin que tenga este resultado, sin que tenga que ver estos símbolos raros que en realidad el usuario no los puede entender. Por favor, regresemos a nuestra lista de ejemplos inicial. Y el siguiente punto es el uso de tablas. Esta es una tabla simple, es una tabla con dos filas por dos columnas. Vamos al código fuente de este archivo. Vayan a la carpeta tables, dentro de un archivo que se llama index.html, y aquí tengo el elemento table. Este elemento table me identifica una tabla. Aquí en HTML una tabla tiene dos tipos de elementos. Los elementos tr, que me indican una fila, básicamente es table row, y los elementos td me indican una división en cada fila. Específicamente HTML no trabaja con celdas, sino él dice en cada fila pueden haber divisiones. No le llama explícitamente celda, pero bueno. La primera parte es una fila y en esta fila tenemos dos divisiones. Básicamente tenemos dos celdas. Y aquí tenemos lo mismo. Entonces, ¿qué tengo? Al final tengo una tabla que tiene dos filas y en cada fila hay dos divisiones. Es una tabla de 2×2. Si regresamos a nuestra página web, es lo que vimos acá. Por favor, regresen a la lista inicial de ejemplos. Ahora vamos a pasar al tema de CSS. Como les dije, CSS solamente me permite hacer el diseño y la maquetación de mi página HTML. Vamos a ver primero
vayan al ejemplo que es código sin CSS. Como pueden ver, esto es una página web HTML simple, sin ningún diseño y usando los elementos básicos de HTML. Por ejemplo, una tabla en este caso tenemos dos filas con tres columnas. Tengo textos al comienzo y tengo un título. Por favor, vayan a la carpeta CSS y denle clic en Without CSS dentro de un archivo que se llama index.html. Aquí tengo una página web con un título y tengo una tabla, como les dije, de dos filas por tres columnas. Es algo simple, si ustedes ven, es algo simple, pero no es llamativo al usuario. Ahora vamos, regresen por favor a la lista inicial de ejemplos y vayan al ejemplo que dice código con CSS. Miren la diferencia. En realidad es el mismo fuente, pero ¿qué pasó aquí? Aquí se ha incluido una hoja de estilos de tipo CSS. Como les dije, CSS modifica el estilo, modifica la presentación de la página HTML. Por favor, vayan a la carpeta with CSS. Si van al archivo index.html, en realidad el código fuente es el mismo. No ha variado. Pero ¿qué es lo que se ha agregado? Se ha agregado aquí esta sentencia en la sección head. En la sección head estoy haciendo referencia a una hoja de estilos que está definida en archivos sample.css. Con esto yo le estoy diciendo al navegador, mira, tú carga toda esta página web, pero el formato utilízalo de acuerdo a la definición que esté en este archivo. Por favor vayan al archivo sample.css. En este archivo me dicen, tengo una redenominación de cada elemento. Por ejemplo, el elemento body dice, va a usar el tipo de letra Arial. Los elementos H1 van a tener estas propiedades. Los elementos tables igualmente van a cambiar ciertas propiedades, el borde, el color, el tamaño. Y todo esto, con todas estas definiciones, me permite que mi página web se vea de una manera completamente diferente. Por favor vayan al listado inicial de ejemplos. Vamos a ver el uso de div. Como les dije, div es básicamente para el uso de diseño de página web. Hay dos usos básicos de div. Vamos a ver primero, que es utilizando div como separación. Aquí tengo un texto simple. Vamos a ver el código fuente. Vayan a quick div y vayan al archivo index.html. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí tengo un pequeño código HTML y esto lo he agrupado en una sentencia div que se llama heading. Igualmente, tengo aquí otro código HTML y este lo he agrupado dentro de una sentencia div. Ahora me dirán, ¿por qué agruparlo? Bueno, básicamente para mezclarlo con CSS. Yo lo que podría decir es, mira, la sentencia heading tiene un formato particular, tiene unas dimensiones, un color, unas propiedades particulares. Y esto me cambia la interfaz. También otro beneficio de agrupar texto es para manejarlo con JavaScript. Todo este primer bloque yo lo podría manipular con JavaScript, por ejemplo, ocultándolo, duplicándolo, borrándolo. Vayan al ejemplo y regresen a la lista inicial de ejemplos. Ahora vamos a ver el segundo uso de div para maquetación. Por favor, denle clic en el link utilizando div para maquetación. Aquí, por ejemplo, tengo dos elementos
es mi nombre, Alejandro More, y el primer elemento está posicionado hacia la izquierda, el segundo elemento a la derecha, y cada uno tiene un color diferente. Ahora, ¿cómo he logrado eso? En realidad aquí no hay una tabla. Todo esto se utiliza con div, con la combinación de div y CSS. Por favor, vayan al segundo ejemplo, al segundo archivo que está en la carpeta with div, que se llama index1.html. Si van aquí al body, body me muestra dos elementos, Alejandro More, y cada uno está dividido, está agrupado en sentencias div, lo mismo que hice en el ejemplo anterior, pero aquí lo estoy combinando con CSS. Como les dijo, aquí en la parte superior, la sentencia head, yo digo, mira, la división 1 tiene ciertas propiedades y la división 2 tiene otras propiedades, y con estas propiedades me permite modificar la presentación del texto en la página. ¿Sí? Este es el uso de div mezclado con CSS. Por favor, regresen al ejemplo y retornen a la lista inicial de ejemplos. Ahora vamos a pasar al uso de JavaScript. Vamos a ver el primer elemento de JavaScript, que es el alertBots. alertBots. Aquí tengo un texto y tengo un botón. Por favor, denle clic en el botón. Me muestra un mensaje. Hello, this is amazing. ¿Sí? Esta es una pequeña ventana. Esta es propia del navegador en realidad. El diseño de la ventana es propio del navegador, pero la invocación de la ventana se hace desde el código JavaScript. Denle clic en aceptar y por favor vayan al código de esto. Vayan a la carpeta JavaScript. Dentro de una carpeta que es alertbots. Y aquí hay un archivo que es index.html. Si ven aquí, este es el elemento de tipo botón. Es parecido a los elementos de formulario que vimos inicialmente. Como les dije antes, el elemento botón no tiene ninguna funcionalidad, pero yo la puedo combinar con JavaScript. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy incluyendo una propiedad que se llama onClick. Y la propiedad onClick yo le estoy diciendo, cuando le des clic a este botón, llama a esta función en JavaScript, es la función alert, y le envías este mensaje. Y con esto logro que el navegador muestre una pantalla de alerta con ese mensaje. Por favor, regresen al ejemplo y regresen a la lista inicial de ejemplos. El segundo ejemplo con JavaScript es el confirm box, es la caja de confirmación. Por favor, denle clic aquí. Y aquí tengo un texto y tengo un botón. Denle clic en el botón. De la misma manera, tengo una ventana con un mensaje. Are you sure you are happy? Pero ¿qué tiene particular? Bueno, esta pequeña ventana tiene dos botones. Un botón aceptar y otro botón cancelar. Por favor, tienen aceptar. Y dice your response. Ok, aceptar. ¿Qué pasa si le dan clic otra vez? Me vuelve a mostrar una ventana. Denle clic en el botón cancelar. Y me dice your response cancel. Por favor, vayan al ejemplo, al código fuente del ejemplo, que está en la carpeta confirmbots dentro de un archivo que es index.html. En este caso, tengo lo mismo, tengo un botón que está llamando a una función confirmHappy. Esta función confirmHappy ya en realidad es una función que yo he hecho de manera propia, no, o sea, no es una función nativa de JavaScript. Y la definición de la función está aquí arriba, otra vez en la parte head. Como lo digo, la parte head me permite
definir o decirle al navegador cómo interactuar, cómo mostrar la página web. En la función config happy, aquí tengo la invocación a una ventana, que es la ventana de tipo config, al igual que en el ejemplo anterior que tenía una función alert, acá tengo una función config. Esta función config me invoca una pequeña ventana con dos opciones, aceptar y cancelar, y el resultado del llamado a esta función es la selección que yo he hecho. Esta variable happiness guarda el resultado de mi selección de la pantalla config, y con esto yo puedo controlar y mostrar si yo selecciono OK hacia cierta lógica, o si selecciono cancel hacer también cierta lógica. Por favor, regresen a la lista de ejemplos y vamos al siguiente ejemplo, que es obtener elementos. Como les dije, todos los elementos de la página de una página web pueden ser referenciados. Ahora, ¿cómo pueden ser referenciados? Por ejemplo, aquí tengo tres elementos: campo 1, campo 2 y campo 3. Estos elementos son cajas de texto. Por favor, denle clic en el botón Get Values. El primer botón Get Values me muestra campo 1, es el contenido de la caja de texto 1. Luego muestra campo 2, es el contenido de la caja de texto 2. Luego muestra campo 3, que es el contenido de la caja de texto 3. Ahora vayan a Get Element by ID, que es campo 2. Me muestra el contenido de la caja de texto 2. Vamos a ver cómo funciona internamente esto. Con estos botones yo puedo obtener los valores de estos elementos de estas cajas de texto. Vayan a la carpeta Get Element. Dentro de un ejemplo, hay un archivo de ejemplo que es index.html. Bajen primero para ver los componentes. Estos componentes al final estos tres elementos son cajas de texto, son elementos inputs de tipo text. ¿Qué tiene de particular? Los tres elementos tienen el mismo nombre, al igual que los radio button tienen el mismo nombre, pero el segundo elemento tiene una propiedad particular, que es ID. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la propiedad name y la propiedad ID? Bueno, la propiedad name me identifica a un conjunto de elementos en grupo, y la propiedad ID me identifica un elemento de manera puntual. En la parte de arriba tengo dos botones. El primer botón está llamando a la función getByName y el segundo botón está llamando a la función getById. Vamos a ver la codificación de estas funciones. GetByName, que es esta parte de acá. Con esta función getByName me permite obtener todos los elementos que tengan el nombre que le paso como parámetro. ¿Cómo invoco la función? Bueno, lo invoco usando este código. Document me representa toda la página web. Llamo al método getElementsByName y le paso el nombre. Con esto, el navegador va a buscar de todos los elementos de mi página web, todos los que tengan el name, el parámetro name, aquí, que coincida con el texto que le estoy pasando, campos. Esta función de por sí trae varios elementos. Entonces, al traer varios elementos, yo le puedo meter en un arreglo
getElements y los puedo recorrer mediante un for. Recuerden, el nombre, el campo name, identifica a un conjunto de elementos, no de manera particular, sino a un conjunto. Yo cuando invoco el método getElementsByName puedo tener varios elementos. Todos estos elementos los puedo recorrer, que es lo que estoy haciendo aquí, y estoy imprimiendo la propiedad value de cada elemento. La propiedad value me identifica, me retorna el texto que ha ingresado el usuario en la caja de texto. Ahora vamos a ver el segundo método, que es getById, que es este de acá. Esta función getById internamente está llamando al objeto document, como les dije, me representa toda la página, todos los elementos de la página, y dentro está llamando elemento a la función getElementById y le está pasando texto campo 2. Esta función getElementById me trae un solo elemento. La idea de usar id es identificar elementos de manera única. Este elemento lo guardo en esta variable y llamo la propiedad value. Como les dije, value retorna el contenido de la caja de texto y la función leer me muestra el contenido en una pantalla. Si pueden ver la diferencia, la idea de la propiedad name es agrupar un conjunto de elementos y la propiedad id es identificar de manera única a ciertos elementos. Por favor, regresen al ejemplo y regresen a la lista inicial de ejemplos. Ahora vamos a ver el uso de DOM. DOM en realidad lo que hace es estructura todos los elementos de mi página en una jerarquía. Vamos a ver dos usos de DOM. Uno para obtener elementos y modificarlos. O sea, por ejemplo, una imagen, un botón, una caja de texto. Yo la puedo identificar con DOM y la puedo modificar. Y el otro uso de DOM es, puedo tener una página completamente vacía y la puedo construir con JavaScript. Gracias a DOM. O sea, con DOM me permite agregar y eliminar elementos. Vamos a ver el primer ejemplo, que es obtener objetos. Aquí tengo una imagen simple y tengo un botón arriba. Por favor, denle clic en el botón Change Image. Le damos clic y cambió la imagen. ¿Cómo pasó esto? Por favor, vayan a la carpeta DOM y vayan a la carpeta Retrieve dentro de un archivo index.html. ¿Qué tengo aquí? Aquí lo que tengo es una imagen. Este es un elemento de tipo img que me indica una imagen y que hace referencia a un código fuente que es oso.gif. Además, esta imagen tiene un identificador. Este identificador lo hace único a este elemento en toda la página web y tiene un nombre, imagen. Por favor, vayan al botón. Este botón va a llamar a la función changeImage. Esta es una función propia. Ahora vayan a la función changeImage. Esta función lo que va a hacer, va a identificar a la página web. Dentro de este va a buscar al objeto que tengan el nombre imagen 1, ¿sí? Y va a cambiar la propiedad src, que antes decía oso, la va a cambiar a gato. Aquí les he puesto tres diferentes ejemplos cómo puedo modificar el valor. En realidad estas tres líneas hacen lo mismo, pero lo hacen de manera diferente. El primero, esta primera parte, va a buscar todas las imágenes que están en mi página web
Y lo que hace DOM es todas las imágenes las ordena como si fuesen un arreglo, comenzando desde el número 0 hasta el número n-1. Y cada imagen la puedo modificar de manera individual. La segunda forma es utilizando el nombre. Con document.el nombre yo puedo identificar al elemento y modificarlo. Y la tercera forma es utilizando el método getElementById. Yo pongo document.getElementById y le paso el nombre del ID, y también puedo identificar de manera única el elemento y lo puedo modificar. Es algo simple, en realidad son diferentes formas, las tres hacen lo mismo, pero para que vean que tengo diferentes opciones para hacer una funcionalidad. Por favor, regresen al ejemplo y regresen a la lista inicial de ejemplos. Ahora vamos al siguiente ejemplo, que es el uso de DOM para crear objetos. Por favor, denle clic uso de DOM, crear objetos. Ustedes entran y se dibuja una tabla. Bueno, me dirán, es algo sencillo. Vamos a ver cómo funciona esto. Vayan a la carpeta create, que está dentro de la carpeta DOM. Aquí hay un archivo que se llama index.html. ¿Qué pasa aquí? Vayan acá. La sección body está vacía. La sección body no tiene nada, pero está llamando a un método que se llama star. Sí, yo le dije inicialmente, bueno, body está toda la información, está todo el contenido que se va a visualizar en el navegador, pero en este caso está vacío. Vamos a ver qué pasa en el método star. En el método star tengo un grupo de llamados a funciones. Con todas estas funciones me permite construir la página. Desde JavaScript. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando elementos. ¿Sí? Aquí estoy creando elementos. Diferentes tipos de elementos, de tipo tabla, de tipo tr, de tipo td, celdas. Y las estoy concatenando. Les estoy incluyendo un texto. Y todo esto con JavaScript. Como pueden ver, JavaScript muy poderoso. Puede modificar completamente la página. ¿Qué está haciendo acá? De una página inicial sin nada, vacía, comienza a agregarle componentes. Y al final, si ven el código fuente de esta página, por favor vayan a ver código fuente. En esta página le dan clic derecho y van a la opción ver código fuente. Y aquí, ven aquí, igualmente, body está vacío. Body no tiene nada, pero en tiempo de ejecución, el navegador comienza a invocar a toda esta función en JavaScript y modifican el contenido y agregan nuevos componentes a la página. Pero JavaScript en realidad es muy poderoso, me permite hacer bastantes cosas en una página. Por favor, regresen a la lista inicial de ejemplos y vamos a ver el último ejemplo, que es para el manejo de validaciones. Denle clic en validaciones y tengo tres cajas de texto. Una que dice operando 1, operando 2 y resultados. En operando 1, por favor, póngale un valor 10. En el operando 2, póngale un valor 2. Denle clic en el botón dividir. ¿Sí? Aquí es como una calculadora, está haciendo una división. Vamos a ver cómo funciona esto directo en código. Por favor, vayan a la carpeta validation. Dentro hay un archivo que se llama index.html. Aquí tengo otra vez tres cajas de texto. ¿Sí? Y tengo un botón. Este botón está llamando a la función dividir. Si van a la función dividir, lo que está haciendo es, esta parte está obteniendo el valor de la caja de texto, lo está convirtiendo en un número flotante
un número entero con coma, ¿sí? Y lo está guardando en una variable. Lo mismo hace para el segundo operador y luego hace una división y el resultado de la división la coloca en la tercera caja de texto que tiene el identificador res. Con eso me permite hacer una conversión de cada caja de texto, la convierto a numérico, hago una operación entre ellos y obtengo un resultado. Bueno, esto puede parecer muy simple, pero en realidad es muy usado. Se usa, por ejemplo, para cálculo de intereses. Yo puedo tener, no sé, la información de un crédito y en función del monto del periodo de crédito que el usuario puede modificar, se recalcula toda la información. Todo este cálculo puede ser hecho en el cliente o puede ser hecho en el servidor. Como le dije al inicio, la idea es que JavaScript sea algo ligero. Aquí no pueden haber mucha lógica. La mayor cantidad de procesamiento debe ser enviada al servidor. Por favor, regresen al ejemplo y regresen a la lista inicial de ejemplo. Bueno, este fue una pequeña recopilación que hice de algunos ejemplos de HTML, CSS y JavaScript. Si necesitan profundizar en algo, por favor, me avisan y así estamos en contacto.